Hola, ¿qué tal? Soy el profesor William Legazo Muro y en esta oportunidad vamos a continuar aprendiendo con la experiencia de aprendizaje de acuerdo con la plataforma de Aprendo en Casa. Fortalecemos nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente y la experiencia indagamos sobre la acción del jugo de limón. Esta actividad en el área de ciencia y tecnología. Fortalecemos nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente. Indagamos sobre la acción del jugo de limón para el área de ciencia y tecnología. Vamos a trabajar la siguiente competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Capacidad, problematiza situaciones para hacer indagación. El propósito, recoge datos y analiza los resultados y las conclusiones que permiten evaluar el rol del limón para retardar el oscurecimiento de los alimentos mediante un organizador gráfico. Te propongo el siguiente reto: explicar los cambios que experimenta la materia en el oscurecimiento de los alimentos al cortarlos y o pelarlos mediante un organizador gráfico. La evidencia, un organizador gráfico visual que permita comunicar a la comunidad qué hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados y si el limón es efectivo para retardar este hecho. El producto, elaboran un organizador gráfico visual con recursos TIC sobre los resultados y las conclusiones que permiten evaluar el rol del limón para retardar el oscurecimiento de los alimentos mediante un organizador gráfico. Estos son los criterios de evaluación. Comparé los datos y establecí relaciones de causalidad, similitud, diferencia u otro. También los comparé con hipótesis e información científica. Mencioné si la hipótesis fue válida o no y elaboré una conclusión. Formulé una pregunta y mi hipótesis sobre la acción del jugo de limón en otros alimentos, considerando las variables independiente y dependiente. Obtuve datos al realizar mi procedimiento y los organicé en una tabla u otro organizador e hice los cálculos necesarios. Propuse procedimientos, experimentos, tiempo, materiales e instrumentos para poner a prueba mi hipótesis, teniendo en cuenta la manipulación, variación y medición de las variables, así como el control de la variable interviniente. Vamos a trabajar las siguientes competencias transversales. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, donde se determinan las metas de aprendizaje viables asociados a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva. Y la otra competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC. Navega en diversos entornos virtuales recomendados, adaptando funcionalidades básicas de acuerdo a sus necesidades de manera pertinente y responsable. Los enfoques transversales: enfoque, orientación al bien común, enfoque de derechos. Los valores, empatía y conciencia de derechos. Y las actitudes, participa puntualmente en las clases virtuales y envía sus actividades dentro de las fechas programadas. Hacemos una lista de algunas frutas y verduras de la gran diversidad de alimentos que nos brinda el ambiente en nuestra comunidad, región o país. Recuerda, las frutas y verduras presentan sustancias con propiedades antioxidantes, que si las consumimos pueden proteger en algunos daños o nuestras células. Respondemos según el análisis que realizamos en la actividad anterior. ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad de vitamina C? Y en el siguiente cuadro, completa
las frutas que contienen vitamina C. Por ejemplo, el camu camu, la papaya o el limón. Atendemos ahora a la siguiente situación significativa. Hoy en día, debido a los problemas de la pandemia, las personas salimos menos tiempo para hacer las compras de víveres, pero compramos en mayor cantidad, de modo que en algunos casos nos quedan alimentos frescos sin comer. Incluso a veces cogemos una palta, una papa o un plátano. Comemos o cortamos una parte y dejamos el resto para consumirlo en otro momento. Sin embargo, cuando regresamos a nuestra cocina, encontramos que aquel alimento tiene una apariencia poco agradable. Este hecho seguro que también ha sucedido en tu familia y en tu comunidad. Y seguro les habrás generado preocupación la cantidad de alimentos que empiezan a oscurecerse y se terminan desechando en los hogares. Frente a esta situación, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ante esto? Como miembro de tu comunidad, te animamos a elaborar un texto de difusión donde les comuniques tus resultados, que hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez cortados o pelados. ¿Qué se puede hacer para retardar la presencia de zonas oscuras que conllevan a desechar los alimentos? ¿Cómo podemos medir el oscurecimiento? Silvana, una estudiante de secundaria, ha escuchado que si añade unas gotas de limón a la zona expuesta del alimento, va a retardar el proceso de oscurecimiento. Pero ¿cómo podemos indagar científicamente si esto es cierto? Esto nos preocupa mucho porque tiene que desecharse. Ante esta situación, he escuchado que añadir unas gotas de limón a la zona expuesta del alimento demora el proceso de oscurecimiento. Problematizamos sobre el oscurecimiento de algunos alimentos. ¿Qué factores participan en este proceso de oscurecimiento u oxidación de los alimentos? ¿El área que se oscurece del alimento constituye una causa o un efecto? Tomemos en cuenta que en la indagación científica se utilizan los siguientes términos. La causa es igual a la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Registra en tu cuaderno de trabajo esta información. Nos informamos. ¿Por qué se oscurecen los alimentos? Los alimentos, y en especial los frescos como las frutas y las verduras que no contienen preservantes artificiales, se oscurecen u oxidan cuando los cortamos o pelamos. Este fenómeno se produce porque contienen enzimas o moléculas que cuando entran en contacto con el aire, ayudan a descomponer el alimento, transformando sus componentes o moléculas en otras sustancias, lo que cambia el color del alimento original y también cambia el sabor del alimento original, lo que comúnmente llamamos rancio, así como también cambia su apariencia, es decir, el oscurecimiento de la superficie expuesta al ambiente. La explicación del por qué cada vez se oscurecen más se encuentra en el mayor contacto del alimento con el oxígeno del aire y la humedad a medida que pasa el tiempo. Factores como el aumento de la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel del mar favorecen la producción de estas enzimas. Es por eso que existen muchas prácticas locales y ancestrales que se utilizan para retardar este proceso. Entre ellas está el uso de las gotas de limón sobre la superficie expuesta, que al igual que otros cítricos contiene vitamina C, la cual evita la oxidación de estos alimentos. Factores que intervienen en el oscurecimiento de los alimentos. Junto a los miembros de nuestro hogar, escogemos qué factor oscurece a los alimentos. Temperatura del ambiente, calor, frío, oxígeno. Este factor lo utilizaremos como variable independiente. Podemos considerar como variable dependiente el área oscurecida, área oxidante del alimento. Entonces, escribimos nuestras variables. Ahora, seleccionamos solo uno de los factores que nos interesa indagar sobre el oscurecimiento de los alimentos. Este factor lo utilizaremos como variable independiente. Podemos considerar como variable dependiente el área oscurecida,
área oxidada del alimento. Entonces, escribimos nuestras variables. Consideremos también que variable interviniente o factor podría afectar a nuestra variable dependiente si no la controlamos. Por ejemplo, la temperatura del ambiente. Planteamos nuestra pregunta de indagación, ahora que ya identificamos nuestras variables. Identificación de variables. Las variables se pueden clasificar en variables independientes. Es la que causa los cambios observados al término del experimento en la variable dependiente. Es la variable que se puede manipular o que puede ser asignada por el investigador. Variables dependientes. Es la que recoge los efectos producidos por la variable independiente. Está relacionado con el problema investigado. Tanto la variable dependiente como la independiente están muy ligadas a la hipótesis del experimento, por lo que la variable independiente en un experimento puede ser dependiente en otro. Variables controladas. Son aquellas que se igualan entre los diferentes grupos que se forman en un experimento para evitar que influyan de forma desigual. La variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente es lo que a continuación debes identificar. Ahora, la pregunta de indagación es la relación entre las variables independiente y dependiente, es decir, causa-efecto, y se redacta de esta manera. ¿En qué medida variable independiente se relaciona con la variable dependiente? Observamos entonces la relación causa-efecto. Tomemos en cuenta que la curiosidad por saber las cosas es natural en todas las personas y nos impulsa a cuestionar o preguntar sobre lo que deseamos indagar. Nuestra pregunta de indagación debe contener las mismas variables independiente y dependiente que hemos identificado, pues es sobre ellas que haremos toda la indagación. Ejemplo, ¿en qué medida la temperatura del ambiente oscurece las frutas y alimentos en el hogar? Ahora, identificamos las variables de este ejemplo. Si decimos que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto, observa el ejemplo e identifícalas. Bien, ahora planteamos nuestra probable respuesta o hipótesis ante nuestra pregunta de indagación. Considerando que esta contenga la variable independiente y la variable dependiente en relación de causa-efecto, plantea tu hipótesis. Diseñamos estrategias para poner a prueba nuestra hipótesis. De manera creativa, pensamos en una estrategia o procedimiento que nos permita saber si nuestra hipótesis es válida o no. Las siguientes preguntas nos pueden orientar. ¿Qué acciones podemos plantear para poner a prueba nuestra hipótesis? ¿Qué datos cualitativos y cuantitativos necesitamos obtener? ¿En qué alimentos haremos la prueba? ¿Cómo mediremos el grado o área de oscurecimiento en el alimento? ¿Con qué instrumentos que tengamos en casa haremos la medición? ¿Cada cuánto tiempo observaremos y mediremos? ¿Cuántas veces mediremos y por qué? Tomemos en cuenta que para medir el área del alimento que observaremos, es necesario elegir el área y revisar cómo se obtiene. Ejemplo, si se opta por observar en el área de un cuadrado de la superficie del alimento, el área se obtiene multiplicando la longitud de lado por lado y obtendremos L al cuadrado en centímetros cuadrados. A continuación, leemos el texto ¿Por qué se oxidan los alimentos? Que se encuentra en el grupo del WhatsApp y en el Classroom. ¿Por qué se oxidan los alimentos? Los alimentos, y en especial los frescos, como las frutas y las verduras que no contienen preservantes artificiales, se oscurecen u oxidan cuando los cortamos o pelamos y se exponen al ambiente. Este fenómeno se produce porque contienen enzimas
que cuando entran en contacto con el aire, ayudan a descomponer el alimento, transformando sus componentes en otras sustancias, lo cual cambia el sabor del alimento original, lo que comúnmente llamamos rancio, así como también cambia su apariencia, es decir, el oscurecimiento de la superficie expuesta al ambiente. La explicación del por qué cada vez se oscurece más se encuentra en el mayor contacto del alimento con el oxígeno del aire y la humedad a medida que pasa el tiempo. Factores como el aumento de la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel del mar favorecen la producción de estas enzimas. Es por eso que existen muchas prácticas locales y ancestrales que se utilizan para retardar este proceso. Entre ellas está el uso de las gotas de limón sobre la superficie expuesta, que al igual que otros cítricos contiene vitamina C, ácido ascórbico, la cual evita la oxidación de estos alimentos. Profundizamos. La oxidación de los alimentos y la acción de los antioxidantes. La oxidación en los seres vivos es un cambio químico o reacción química por la que ciertas sustancias pierden electrones, porque se los quita otra sustancia denominada oxidante y se transforman en radicales libres que son muy inestables y reactivos, pues en poquísimos segundos pueden formar más radicales libres que puedan dañar a las células. La oxidación ocurre naturalmente en menor medida, pero también se da por la contaminación ambiental, el estrés, entre otros. Los radicales libres aceleran el envejecimiento y daño celular. Las frutas y verduras contienen naturalmente sustancias antioxidantes que podemos aprovechar en la alimentación saludable. Los antioxidantes son, por ejemplo, las vitaminas C, A y E y los polifenoles. Estos reaccionan con los radicales libres, donándoles electrones y así lo transforman en sustancias estables, no reactivas. La enzima de las frutas y verduras que reacciona con el oxígeno, los polifenoles y la enzima polifenol oxidasa, o PPO por su sigla en inglés, son sustancias que se hallan naturalmente en las células de frutas y otros vegetales. Estas sustancias son liberadas por la rotura de las células. La PPO actúa acelerando las reacciones químicas de oxidación que se dan entre los polifenoles y oxígeno. Como resultado, los polifenoles pierden electrones, oxidación, y se transforman finalmente en quinonas. Las quinonas son muy inestables y reaccionan rápidamente, por ejemplo, con ciertas proteínas formando otras sustancias, como los pigmentos marrones que alteran las propiedades benéficas, así como el sabor y color de las frutas. De esa manera, por ejemplo, una manzana pierde por oxidación sus polifenoles. Composición del jugo de limón. En la siguiente imagen observamos el citrus limón, nombre científico del limón. Se extrae el jugo o zumo. La composición considerando 100 gramos de jugo de limón, agua, vitamina C, proteínas, calcio, hierro, fósforo, zinc, vitamina A, grasa y azúcar. Es el contenido, entre otros, la vitamina C, la que presenta propiedades antioxidantes. Actividad experimental. Escoger uno de los siguientes tipos de alimentos: palta, manzana o plátano. Cortarla en trozos y colocarla sobre un plato. Déjala a la intemperie dicha fruta durante 2 horas. A continuación, registren sus hallazgos en el siguiente cuadro. Realiza tus mediciones cada 15 minutos y observa cada muestra con limón y sin limón. Anota si se registra algún cambio. Evaluamos y comunicamos el proceso y resultados de la muestra. ¿Crees que todos los alimentos se oscurecen al mismo tiempo? ¿Qué hace que los alimentos se oscurezcan? Si una palta, papa o plátano comienza a oscurecerse, ¿por qué no deberíamos desecharlos?
¿En qué caso crees que se tiene que descartar una palta o un plátano? ¿Cuál crees que se oscurece más rápido? ¿Un alimento crudo o uno cocido? Explica. ¿Qué se puede hacer para retardar la presencia de zonas oscuras que conlleva a desechar los alimentos? Elaboramos conclusiones. Para redactar las conclusiones, debemos considerar todas las ideas que recogimos en las preguntas de esta actividad. Además, reflexionamos sobre tus hallazgos. Adjunta 2 fotos de tus experiencias que confirmen la hipótesis seleccionada y explica por qué has escogido dichas imágenes. Recuerda que todas las actividades que desarrollemos deben estar organizadas en un portafolio físico o digital. Nuestro portafolio será como nuestro diario. En él colocaremos todas las actividades desarrolladas. Así se convertirá en una colección de documentos de trabajo realizados por ti, en los que se puede ver lo que hicimos durante las 5 semanas y durante todo este proyecto. También con el portafolio podemos registrar nuestras autoevaluaciones para reconocer nuestros avances y dificultades y las mejoras que realizaremos a partir de ello. Podrás ir colocando comentarios adicionales que te ayuden a organizar tu tiempo para aprender mejor, entre otras cosas, que vayas descubriendo durante el desarrollo de las actividades de esta experiencia de aprendizaje. Evaluamos nuestros avances. Es el momento de autoevaluarnos para reconocer nuestros avances y lo que necesitamos mejorar. Recuerda que la competencia es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Tenemos los siguientes criterios de autoevaluación y debes marcar con una cruz o una aspa si lo has logrado o estás en proceso y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Confiamos en tu ética y honestidad al marcar y autoevaluarte en la presente metacognición. Recuerda, debemos evitar salir de nuestros hogares y tener contacto con personas que no viven con nosotros. Lávate las manos frecuentemente con jabón por más de 20 segundos. Usa correctamente tu mascarilla. Mantén el distanciamiento social y no olvides enviar tus evidencias a tu docente. Esta es la actividad que hemos aprendido el día de hoy.